Efesios y el capítulo 1. Y vamos a orar juntos una vez antes de la predicación. Y después vamos a escuchar, por la gracia de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y no estamos aquí nada más para convivir, aunque estamos aquí para convivir. No estamos aquí solamente para aprender la doctrina correcta, aunque sí estamos aquí para aprender la buena doctrina. Estamos aquí para aprender o para escuchar la voz de Dios mismo a través de su palabra. Ese es nuestro deseo el día de hoy. Y esa es nuestra gran necesidad. Okay. Oír la voz de Jesús y sentarnos a sus pies. Como dice ahí en Lucas 10. Entonces vamos a orar para pedir la ayuda y la bendición de Dios esta tarde. Dios, muchas gracias te damos por tu amor para con nosotros. Un amor sin igual y un amor de lo cual no podemos dudar. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el poder de la palabra de Dios. Y Dios, nosotros necesitamos oír tu voz hoy a través de ella. Tú sabes, Dios, nuestras debilidades, nuestros pecados. Tú sabes la ansiedad con la cual hemos entrado a este lugar hoy. Pero Dios, nuestra necesidad más grande hoy es oír de ti y responder a tu voz por tu gracia. Dios, abre por favor nuestros corazones para que tu verdad llegue a lo más profundo y haga allí la obra que solamente tú puedes hacer. Dios, nosotros dependemos totalmente de ti y esperamos en ti. Y Dios, te damos muchas gracias. Porque tu Espíritu Santo tiene el poder de hablar, de humillar, de salvar, de transformar. Oh, cuán grande es nuestra necesidad. Y Dios, te pedimos como una congregación esta tarde, que utilices tu verdad en cada corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1, y yo voy a leer comenzando en el versículo 15 en un momento. Efesios 1, el versículo 15. Este pasaje es un pasaje muy precioso en la palabra de Dios, que sigue también otro pasaje muy precioso en la palabra de Dios, los versículos 3 al 14, que son versículos, es un pasaje que nos enseña de las bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según el versículo 3 allí. Y siguiendo ese pasaje,
tan hermoso tenemos esas palabras en el versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Escuchen bien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y no es el texto de hoy, pero me encanta ese verbo en el versículo 22, porque no dice allí y someterá todas las cosas bajo sus pies. Sometió. Y yo no sé las preocupaciones que tú tienes en tu corazón el día de hoy, pero yo sé eso. En este momento está bajo los pies de Cristo Jesús. En este momento. No esperamos ese día. Esperamos la plenitud de esas palabras, ¿no? Porque un día Él va a estar aquí reinando sobre todo. Pero en este momento, todas las cosas que hay, piensa de una cosa. Ok, está bajo los pies de Cristo Jesús. En este momento. Gloria a Dios. El texto esta tarde, vamos a tener más o menos una media hora examinando las palabras en el versículo 15. Y yo quiero dirigir su atención allí a ese versículo otra vez. Este pasaje es una oración, ¿no? Él dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, el versículo 16. Y los versículos 15 y 16 son acción de gracias. No ceso de dar gracias por vosotros. Y después en el versículo 17 dice allí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Allí comienza la petición. Que aquí en esta oración, 2 versículos de acción de gracias. Y 7 versículos de petición. Nosotros vamos a dirigir nuestra atención hoy a su acción de gracias allí por los creyentes verdaderos. Él comienza allí con esas palabras, por esta causa también yo. Esas palabras se refieren al pasaje anterior. Él dice allí los versículos 3 al 14,
¿Okay? Ustedes tienen esas bendiciones en Cristo Jesús. Las cosas así, la elección y la predestinación y el perdón por la sangre de Cristo Jesús y la redención de la esclavitud, una herencia en los cielos. Nosotros sabemos ahí en el versículo 10 que Dios va a reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo Jesús. Esas son bendiciones, ¿no? Versículo 13, versículo 14, el Espíritu Santo ya es nuestra posesión. Él es el sello y Él es las arras de nuestra herencia. Esas son bendiciones que cada cristiano ya posee. Y dice Pablo ahí el versículo 15, por esta causa, por causa de todas estas cosas, yo quiero dar gracias. ¿Por qué? Porque yo sé, yo estoy convencido que ustedes allí, en esa iglesia, en esa ciudad de Éfeso, que ustedes han experimentado estas cosas. ¿Okay? Por esta causa, yo quiero dar gracias. Porque ustedes allí en esa ciudad han experimentado, ustedes tienen esas cosas como su posesión. Gracias Dios por conceder estas bendiciones a esas personas ahí en esa ciudad. Eso es lo que está diciendo. Y la pregunta que tal vez sale, ¿no? Pablo, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tú? Tú vas a dar gracias a Dios por esas personas como si fueran cristianos. ¿Cómo sabes? Eso es lo que tenemos en el versículo 15. Okay. Son evidencias de una verdadera conversión, un verdadero cristiano. ¿Qué dice ahí? Okay. Por esta causa también yo, habiendo oído de dos cosas. Okay. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y Pablo dice, si yo sé esas dos cosas, yo puedo decir, ustedes son cristianos. Pueden ver allí, ¿no? Eso es como funciona el pasaje. Yo he oído de dos cosas. Ustedes tienen en este momento su fe en el Señor Jesús. Y ustedes tienen un amor para con todos los santos. Entonces yo voy a dar gracias a Dios por ustedes porque ustedes son cristianos. Ustedes tienen todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes eso, Pablo? Okay. Tienen una fe en el Señor Jesús. Y ustedes aman a todos los santos. Y sabiendo esas dos cosas son las únicas evidencias que necesito para decir y para saber y para dar gracias a Dios porque ustedes son creyentes. Y vamos a examinar esas dos evidencias brevemente esta tarde. Pablo había estado fuera de Éfeso por lo menos 4 años. Okay, él estaba allí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hechos 19. Okay, él fundó la iglesia allí en Éfeso. Después se fue de allí. Y cuando él escribe esas palabras en Efesios 1, él había estado fuera de Éfeso por lo menos 4 años. Pero él recibió noticias de la obra de Dios ahí en esa iglesia, ahí en esa ciudad. Y las noticias produjeron una acción de gracias, porque eran noticias de evidencias muy buenas. Ahí en esa ciudad, Pablo, no sé quién le dijo, no sabemos eso. Pero ¿sabes qué, Pablo? Esas personas ahí en Éfeso, ellos tienen una fe en el Señor Jesús. Y cuando tú estás allí, no lo puedes creer. Ellos aman los unos a los otros con un amor fraternal. Y Pablo dice, gracias Dios, esas personas son cristianas. Y esos versículos son versículos muy importantes para nosotros. Porque como ustedes saben bien, hay muchas personas en este mundo que confían en una decisión.
que confían en una oración que repetían hace tantos años. Que crecían en una familia cristiana o en una iglesia cristiana y en un momento hace años llegaron a tener un sentimiento religioso o sintieron una emoción hacia Dios. O dicen algo así: yo sentí ese día que Dios estuvo cerca de mí. Y hay millones de personas que confían en cosas así. Pero Pablo dice con confianza: puedo dar gracias a Dios por ustedes porque han experimentado las riquezas de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo sabe? Una fe en el Señor Jesús y un amor para con todos los santos. Y nosotros podemos y necesitamos examinarnos hoy en la luz de estas dos evidencias. Son evidencias indiscutibles de una conversión verdadera. Hay una fe en el Señor Jesús. Creyeron, ¿no? Cuando tú lees en Hechos 19, cuando Pablo estuvo allí en Éfeso, creyeron muchas personas, ¿no? Un alboroto allí, porque a tantos cristianos aquí creyeron muchas personas. Pero aquí dice que la evidencia no es la fe pasada, es su fe en este momento. Y por eso dice Pablo en el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en este momento, en el Señor Jesús. Ahora tienen su fe en Cristo Jesús, en el Señor Jesús. Esa es la base de todo. Una fe presente en Jesús el Señor. Y no es muy interesante que Pablo no dice, porque yo me acuerdo, yo doy gracias a Dios, porque yo me acuerdo allí en Hechos 10, no fue Hechos 19. Yo me acuerdo cuando yo estaba allí que muchos de ustedes hicieron una decisión. No dice eso. Porque han dejado de servir a los ídolos. No dice eso. Porque ya no son católicos. No dice eso tampoco. Él dice, no, yo doy gracias a Dios por esta evidencia indiscutible. Yo he oído, ustedes tienen una fe en el Señor Jesús. Jesucristo es y siempre será la línea que divide la humanidad. ¿Cuántas personas hay en este mundo que tienen una idea muy general acerca de Dios y tal vez creen en Dios? Ese no es suficiente. Es Jesucristo. Él es la línea que divide la humanidad. Tú tienes y yo tengo que responder correctamente, no solamente a Dios en general, pero a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la evidencia de una verdadera conversión, de un cristianismo real, una fe en el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra fe? Bueno, a través de los siglos se ha enseñado que la fe salvadora, la fe que salva, incluye tres cosas. La fe incluye entender. La fe verdadera incluye un entendimiento correcto de los hechos, de las cosas que sucedieron. Si yo no entiendo, yo no puedo confiar. Pero hay muchas personas que entienden, pero no son salvos. La fe verdadera incluye el entender, pero la segunda cosa, una persona tiene que estar de acuerdo. Una persona puede entender una enseñanza, pero rechazarla. Yo no creo eso. Por ejemplo, la Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores y así merecemos la ira eterna de Dios. Una persona puede leer la Biblia y entender fácilmente que esa es la enseñanza allí. Pero decir, pero yo no lo creo.
Yo no creo que Dios es un Dios de ira. Ok, esa persona entiende, pero no está de acuerdo. Okay. La fe verdadera incluye las dos cosas. Pero hay una tercera allí. Entender y estar de acuerdo, y esa es la cosa que muchas veces falta. Ok, en un país como este país, en una ciudad como esta ciudad, hay muchas personas que entienden lo que enseña la Biblia. Hay muchas personas que están de acuerdo. Yo creo que Jesús es el Salvador, sí. Pero la tercera, o el tercer componente, se puede decir, de una fe salvadora es encomendarse. Entender, estar de acuerdo. Y yo voy a ponerme totalmente en las manos de este Jesús. Esa es la fe. Yo voy a depender totalmente en lo que hizo Jesús por mí. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe salvadora. ¿Okay? Entender, estar de acuerdo y encomendarse. Y si tú quieres un ejemplo de esto, pueden buscar en Mateo 14. Por favor, Mateo 14. El versículo 26, los discípulos vieron a Jesús andando sobre el mar y se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Hasta ese momento, Pedro tiene dos componentes de la fe verdadera. Yo estoy de acuerdo que este es Jesús. Yo entiendo eso y estoy de acuerdo. Pero todavía no tiene la verdadera fe. Cuando tiene la fe verdadera. Okay. Cuando pone allí su pie sobre ese mar. Okay. Ahora tienes fe. Este hombre, yo voy a depender totalmente de lo que este hombre dice, de lo que este hombre puede hacer, de lo que este hombre ha hecho. Yo voy a depender 100% en él. Esa es la fe. Y Pablo oyó de esas personas allí en Éfeso. Ellos se estaban encomendando totalmente al Señor Jesús. Y no hay tiempo para ver el significado de esas dos palabras, un título y un nombre, ¿no? El Señor Jesús. Pero por lo menos tenemos que reconocer, ¿no? No es una fe en Dios en general. Es una fe en el Señor Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Entonces es un reconocimiento que yo soy pecador y yo necesito ser rescatado. Ese es Jesús, el Salvador. Y también el Señor, un cristiano verdadero, es una persona que confía totalmente en el Señor Jesús. No se encomienda a una persona a Jesús para ser rescatado de la ira de Dios sin someterse al señorío de ese Salvador. La evidencia de un cristiano verdadero es, yo me encomiendo totalmente a este hombre Jesús, que es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él puede dar los mandamientos. Y yo tengo que someterme a Él. Ese es un cristiano verdadero. No una persona que lo hace perfectamente, porque no existe esa persona fuera de Cristo Jesús. No hay una persona perfecta. Pero un cristiano real,
es una persona que quiere someterse al Señor Jesús. Había oído Pablo y dio gracias a Dios porque en ese momento los efesios tuvieron fe en el Señor Jesús, es decir, dependían de Jesús para la salvación y se sometían a Jesús como Señor. Ese es un cristiano verdadero. Examínate en la luz de esta evidencia. ¿Dónde está tu fe? Hay una persona aquí y tu fe sí está en Jesús, pero no exclusivamente en Jesús. Sí, yo necesito a Jesús, pero yo tengo que... ¿Y cómo está tu actitud hacia las cosas las cuales odia a Jesús? Esa es una pregunta para cada persona aquí. ¿Que hay cosas que Jesús odia? ¿Hay cosas las cuales Dios aborrece? ¿Sí o no? Okay. ¿Cómo está tu actitud hacia esas cosas? Ok. Allí se ve o no se ve una evidencia de un cristianismo real. Si tú dices, yo quiero hacer todo lo posible para participar en esas cosas, pero no quiero que nadie sepa. Si esa es tu actitud, esa es una evidencia de un cristianismo falso. ¿Qué había oído Pablo? Esas personas están confiando en el Señor Jesús y quieren someterse a Él. Y no vamos a buscar la cita, pero pueden apuntar Mateo 7, los versículos 21 al 23, versículos muy, muy importantes. En cuanto a esta verdad, la obediencia y no solamente la profesión es la evidencia de la verdadera conversión. La obediencia y no solamente la profesión es la evidencia de una verdadera conversión. Y hay una segunda evidencia en Efesios 1 y vamos a buscar otra vez allí con mucha prisa. Efesios 1:15. Dice ahí el versículo 15 otra vez: por esa causa también yo, habiendo oído de dos cosas. ¿Cuáles son? De vuestra fe en el Señor Jesús. Y la segunda cosa, y vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán todos. Ok, aquí es una evidencia, ¿no? Conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Es otra evidencia. Alguien le había dicho a Pablo, esos efesios, hay problemas allí. No es una iglesia perfecta. Pero eso puedo decir, ellos aman los unos a los otros. Y Pablo dice, gracias a Dios, ellos son cristianos. Somos un solo cuerpo. ¿Sabes que no hay cristianos de segunda clase? Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. No hay cristianos de segunda clase.
Hay personas aquí con intereses muy distintos, ¿no? Muy distintos. Hay una gran variedad de edades. Pero el cristiano verdadero, según Efesios 1:15, ama a todos los santos. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo que cuando sintió él las acusaciones fuertes del diablo acerca de su propio pecado, a veces dio muchas gracias a Dios con palabras así: aunque sea mi pecado grande, preferiría pasar tiempo con el cristiano más humilde a pasar tiempo con la persona más grande de la tierra que no es cristiano. Y Lloyd-Jones dijo: el diablo no tiene respuesta a ese argumento. Es una evidencia indiscutible de que una persona ha llegado a ser cristiano. Sean lo que sean nuestras diferencias, somos uno en el Espíritu, peregrinos en la tierra, viajando juntos a la ciudad celestial. Hay una historia acerca de Mateo Henry. Del padre de Mateo Henry, que escribió el comentario muy famoso acerca de toda la Biblia. Su padre se llamaba Felipe, y él y una muchacha se habían enamorado. Ella era de una clase social superior, pero había llegado a ser cristiana. Entonces, para ella, las divisiones sociales se habían desaparecido. Querían casarse, esas dos personas, pero sus padres de ella no estaban contentos, porque ella era de una clase social superior. Y un día le preguntaron: ese hombre, Felipe Henry, ¿de dónde ha venido? Y su respuesta de esa muchacha era: yo no sé de dónde ha venido, pero yo sé a dónde va. Es un amor para con todos los santos. Y es una evidencia indiscutible de un verdadero cristiano. A mí no me importa de dónde vino. Es ciudadano del cielo y es mi hermano y es hijo de Dios y ama a Jesús, y nosotros vamos juntos a Sion. Y esa es otra pregunta para nosotros, para examinarnos a nosotros mismos. ¿Tienes tú ese amor para con todos los santos? ¿Entiendes esa actitud expresada por esa mujer? O lo que dijo Lloyd-Jones: ¿prefieres estar con los santos? Examínate. Para los jóvenes y niños aquí, examínense. ¿A ti te encanta estar aquí? ¿O vienes por fuerza? Si tuvieras la opción, ¿dónde estarías hoy? Okay. Allí se revela la condición verdadera de tu corazón. Esas cosas en el versículo 15 son motivos de acción de gracias, gratitud por las bendiciones espirituales, gratitud por la fe en el Señor Jesús, gratitud por el amor para con los santos. Y nosotros aquí podemos ver a los cristianos aquí, a cualquier cristiano verdadero, y dar gracias.
y debemos hacerlo. Esa persona posee todas las bendiciones espirituales de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esa persona en este momento tiene su fe en Jesús el Señor. Y esa persona ama a los santos. Gloria a Dios. Y cuando yo hace unos meses predicaba este mensaje, este pasaje en nuestra iglesia, yo les di una tarea. Y la voy a dar aquí también. En un momento voy a orar yo. Y no sé qué va a seguir en el culto. Pero yo quiero que cada cristiano aquí, hoy, escoja a otro cristiano, sin decirle nada. Y esta semana que viene, cada día, dar gracias a Dios. Porque esa persona tiene su fe en el Señor Jesús. Y ama a los santos. Gracias Dios. Y así se va a unir más y más esta congregación. Y habrá mucha gloria para Dios. No sé cuántas personas aquí hay hoy. ¿Cuántos cristianos verdaderos? 50 personas, 40 personas esta semana. Cada día. Oh Dios, te doy gracias por tal persona. Porque por tu gracia Él tiene ahora su fe en el Señor Jesús. Y Él ama a todos los santos. Gracias Dios. Gracias Dios. Y para todos nosotros la única o la última aplicación que quiero dejar es esa aplicación. Que para cada persona aquí, que nos examinemos honestamente. Cuando escondemos las cosas, no estamos haciendo daño a Dios, porque Él ya sabe. Estamos dañando nada más a nosotros mismos y al cuerpo en lo cual estamos. Que nos examinemos honestamente. ¿Dónde está mi fe? ¿En Jesús el Señor? ¿O en Jesús, ese hombre maestro? Jesús es Señor. ¿Y cómo está mi amor hacia todos los santos? Y que Dios nos ayude hoy, para la gloria de su nombre, que examinarnos verdaderamente y responder a su obra en nuestros corazones. Oremos, por favor. Dios, muchas gracias te damos por tu palabra, por esta oración y este pasaje en Efesios 1. Dios, enséñanos, por favor, la verdad acerca de nosotros mismos. Ayúdanos a propósito a examinarnos a nosotros mismos hoy y a responder a tu obra en nuestros corazones. Dios, te pido tu bendición sobre esta congregación para la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.